Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Sumisión en la casa, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pero antes, como siempre, vamos al Señor a pedirle que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra nos exhorta en Segunda de Pedro 3:18 a que crezcamos en tu gracia. Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, te pedimos hoy, en este momento, Padre, que vamos a estar estudiando tu palabra, que nos enseñes, nos muestres tu gracia, que nos permitas entender tu gracia y descansar y crecer en ella, Señor. Somos tuyos. Aparte de tu obra en nuestros corazones, estaríamos todavía muertos espiritualmente, incapaces de conocerte y disfrutarnos de ti, Señor. Así que te damos gracias por lo que has hecho en nosotros y te pedimos que continúes esa obra de amor en nuestros corazones para poder cada día conocerte más, descansar cada día más en tu gracia, de manera que tú glorifiques tu nombre en nosotros y a través de nosotros. Padre, enséñanos tu palabra, enséñanos, somos tuyos, en Cristo Jesús. Amén. Ok, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, sumisión en la casa, y el punto es el siguiente, que Primera de Pedro es una epístola, como hemos venido viendo, donde el Espíritu de Dios, a través de Pedro, busca equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento, sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Bueno, porque la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando tengamos pruebas. Va a haber pruebas, eso es inclusive una promesa en las Escrituras. No es si tenemos pruebas, sino cuando las tengamos. El sufrimiento viene para todos. Pero el punto es que sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Completamente diferentes y opuestos. Sufrir con esperanza produce paciencia, que lleva a la santidad y a la vida eterna, lo que es el conocer a Dios, el gol de todo. Mientras que sufrir sin esperanza produce frustración, lo que llaman en hebreo una raíz de amargura en el corazón que lleva a la corrupción y a la muerte, la separación con Dios. Y por eso es que es tan importante que entendamos esto y que podamos ser equipados a través de la palabra de Dios con esperanza para poder pasar por este mundo de sufrimiento. La enseñanza principal de la Primera de Pedro es, como hemos visto anteriormente, que tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor, la vara de disciplina, cuando el Señor permite en su soberanía pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios, las cosas que verdaderamente valen. Y hemos visto que la bandera que levantamos alto en Primera de Pedro es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca dijo que va a ser fácil. Lo que Dios ha dicho en su palabra es que va a valer la pena, que esos sufrimientos, esas penurias por las cuales pasamos en esta vida no van a ser en vano, pero que si las pasamos con Él, creyendo en Él, acercándonos a Él en su palabra, van a valer la pena. Pero nunca Dios promete en su palabra jamás de que va a haber una vida sin problemas. ¿Okay? En cuanto al bosquejo de la epístola, para que entendamos, la palabra de Dios no se lee como se lee realmente una revista que tú la abres a ver aquí y a ver qué dice. No, tenemos que entender el contexto de lo que se está hablando, a quien la audiencia, a quien se le escribió, quién lo escribió y todo esto, para poder tener un verdadero entendimiento de lo que el autor está queriendo, o Dios a través de este autor está tratando de instruirnos y de que nosotros conozcamos y creamos y podamos ponerlo en práctica. La primera parte de la epístola, en el capítulo 1, Pedro se toma todo el capítulo para hablar de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Y la parte 2 de la epístola, en la cual hemos estado en los últimos estudios que hemos estado juntos, los capítulos 2 y 3, habla de la gloria de Dios en su misión. La gloria de Dios en su misión, y después de unos versículos de transición que va de privilegios divinos a responsabilidades humanas, hemos hablado anteriormente, ya hemos hablado de su misión en el ámbito cívico, su misión en el trabajo, y hoy vamos a estar viendo su misión en la casa, en el capítulo 3, versículos 1 al 7. El apóstol Pedro, después de haber básicamente
expuesto de manera categórica una serie de privilegios que vimos en el capítulo 1, unos privilegios que tenemos en Cristo, y básicamente en la primera parte de su epístola, ahora cambia el enfoque, y en la segunda parte de su epístola nos habla de las responsabilidades que tenemos en Cristo. Entonces, primero tenemos el enfoque en los privilegios divinos o eternos que tenemos en Cristo, y ahora, entonces, las responsabilidades que tenemos en Cristo basados en esos privilegios de los cuales supuestamente deberíamos estar gozando. La transición la vemos ahí en el versículo 11 del capítulo 2, donde básicamente dice: queridos hermanos, los ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y el versículo 12 dice que mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Básicamente, pero quería que viéramos esto, que todas estas exhortaciones, y lo vamos a ver igual cuando estudiamos las epístolas doctrinales de Pablo también, las epístolas doctrinales de Pablo, Romanos, Colosenses, Filipenses, siempre hablan de lo que tenemos en Cristo, y después que hemos visto todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, entonces vienen las exhortaciones. Pero tenemos que tener cuidado que esas exhortaciones no están basadas a ser cumplidas mediante como el fruto de nuestro disfrutar lo que supuestamente ya tenemos. Básicamente lo que vemos es entonces que hay una disciplina interna de una realidad de devoción a Dios que produce entonces un comportamiento externo de un testimonio entre los hombres. La realidad de una devoción a Dios mediante disciplina interna nos da a nosotros entonces un comportamiento externo de un testimonio entre los hombres, y nada glorifica a Dios a través de nosotros más que una actitud de sumisión, porque la sumisión no es del mundo. El mundo le corre a la sumisión, el mundo te va a decir que estás loco, que eso es retrógrado, que ¿sabes qué? Pero sin embargo Dios lo habla claramente, y todo cristiano debe ser sumiso a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, de una manera por fe, porque lo hacemos es obviamente por fe. Aquí nadie está forzado a someterse, simplemente por fe, ejercitando tu fe en que Dios sabe mejor, tú te sometes a Él, y Él manda que tú te sometas a ciertas estructuras de autoridad que Él ha puesto en el mundo. Y en el estudio anterior que vimos acerca de esto, estudiamos la sumisión en el trabajo, y ahí lo dejamos. Hoy entonces vamos a pasar entonces al ámbito de la sumisión en la casa. Sumisión en la casa. Y bueno, déjame decirte que aquí tenemos Primera de Pedro 3, y es un área de las Escrituras que ha sido, digamos, muy conocida, y vamos a ver qué podemos rescatar de ellas ahí en los versículos del 1 al 7, vamos a leer primero del 1 al 3. Y es básicamente, el punto es este: por sumisión a Dios, por fe en Dios, nos sometemos a Dios, y Dios nos pide que hagamos lo siguiente, y habla primero con las esposas. La casa, vas a hablar con las esposas primero, y después vas a hablar con los esposos. Y los primeros versículos dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. No irrespetuosa, sino irrespetuosa. Entonces vemos ahí la palabra mágica, la palabra asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Vamos a estar claros de qué significa eso, porque es siempre importante entender claramente lo que está queriendo decir Dios en su palabra. Sumisión. Y si buscamos sumisión simplemente en un diccionario en la internet, yo busqué ahí en Wikipedia, sale que sumisión, ¿entiendes esto? Sumisión técnicamente es poner el juicio personal bajo el orden del juicio de otro. Es decir, lo que yo creo y mi juicio respecto a las cosas, yo lo pongo en sumisión o bajo el orden del juicio de otra persona. Entonces, a la hora de quién es el líder, yo tengo mis ideas de cómo se deben hacer las cosas, pero Dios está pidiendo que mis ideas de cómo deben hacer las cosas yo las ponga bajo el orden de otra persona. Y hemos visto anteriormente, esto de sumisión es para todo. Las semanas anteriores vimos que estamos supuestos a someternos a todas las, en el ámbito físico, cívico, a todas
las autoridades gubernamentales. En el trabajo tenemos que someternos a nuestros jefes, y esto de los jefes era, aún y si estos jefes eran buenos, pero también con los que no son comprensivos y más bien son insoportables. Entonces, esta idea es algo para todos. En este punto está Dios hablando con las esposas, le está diciendo: esposas, ustedes sométanse o pongan su juicio personal bajo el orden del juicio de sus esposos. En el diccionario Strong vemos que la palabra es hipotazo, que tiene una connotación de es una expresión militar que literalmente significa organícense en formación militar bajo un comandante. Entonces, como que tratamos de ver exactamente qué es lo que Dios nos está comandando. En este ámbito es a las esposas, pero es algo general. Organícese en forma militar bajo un comandante, ¿no? Entonces podemos decir que el comando que Dios está dando a las esposas en su sabiduría, porque Él es el que sabe cómo funcionan las cosas. Si tú crees que tú sabes más que Dios, entonces vas a vivir tu vida basado en tu propio entendimiento. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta que no funciona. Y la mayoría de nosotros acá nos hemos dado cuenta que no funciona. No funciona. La verdad es que tú y yo somos tontos. Y tú y yo, en nuestro propio peculio, vamos y nos metemos en problemas. Y la vida se pone cada vez más difícil. Y toma que nuestra vida esté hecha un desastre para que finalmente nosotros buscamos ayuda externa porque somos súper orgullosos, pero finalmente se quebranta nuestra soberbia y le pedimos ayuda a Dios. Empezamos a escuchar que Él tiene una idea para todo, y la idea es que lo pongamos en práctica. Y Dios básicamente lo que está comandando aquí es: esposas, pongan su juicio personal bajo el juicio de sus esposos. Pónganse a la disposición y bajo el comando de sus esposos. En otras palabras, faciliten a sus esposos la tarea de ser el líder de la familia. Un solo líder. Ciertamente, no es que ese líder está solo y no considera la sabiduría de la esposa, pero a la hora de una decisión, el que tiene la responsabilidad de tomar la decisión delante de Dios es el esposo, no la esposa. Y Dios comanda a la esposa a someterse, o como hemos visto, a poner su juicio personal bajo el juicio de sus esposos. Pónganse a la disposición y bajo el comando de sus esposos faciliten a los esposos la tarea de liderar la familia. Pero ahora entiende esto, porque esto, si nos lo tomamos nomás, ok, check, y vas, bueno, trata de hacer esto en tu propia fuerza, te vas a caer de cara. Esto va en contra de tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Mira, porque en Génesis 3:16, y leo de la PDT, la palabra de Dios para todos, esto es directamente opuesto a lo que tu naturaleza pecaminosa desea. Producto de la caída de los seres humanos, después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y todo esto, en Génesis 3:16 el Señor le dice, después el Señor le dijo a la mujer, que le dijo, bueno, basado en la caída, dice: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Una de las cosas primordiales que pasaron y que sufren las mujeres producto de la caída del hombre o del ser humano es que van a dar luz con trabajo, y va a ser duro. Pero después dice, una de las otras que dice es que desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Y hay una tendencia de inseguridad, de querer imponer, y está ahí escrito en la palabra de Dios que te advierte de que tienes ese monstruo delante de ti o dentro de ti. Y es importante que lo entiendas. Y estás a la merced de que Dios te ayude, porque en tu propio peculio no vas a poder poner esto en práctica. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Por lo que solo es posible obedecer, o esto es solamente es posible obedecer en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, en la medida en que vivamos una vida aferrados al Señor en su palabra. No hay manera, verdaderamente, en última instancia, de que una esposa ponga esto verdaderamente en práctica, de una manera que sea beneficioso para todos, a menos que esto sea habilitado por el Espíritu Santo, para que por fe te haga ver la sabiduría de Dios, su amor en todo esto, y te dé esa fe necesaria para poder verdaderamente seguir en una actitud sumisa en los momentos más
difíciles, porque los momentos se ponen difíciles. Aquí queremos ser reales porque las escrituras son prácticas, son para hoy, y esto no es nada fácil. Además, esto es imposible sin la ayuda del poder de Dios. Pero el poder de Dios está disponible, esa es la cuestión. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice: asimismo, esposas, entonces sométanse a sus esposos. Entendemos claramente lo que significa. Y dice: de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, ¿no?, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mira, yo noté aquí que Dios quiere que las esposas se sometan a sus esposos, sean o no sean creyentes, porque hay muchas veces que tú dices: ok, está bien, un esposo creyente que está siguiendo al Señor, ciertamente es más fácil, ¿no? Y de repente si hay una esposa que digamos, tiene un esposo que no es creyente, dice, pero al no creyente ciertamente no. Bueno, aquí queda claro de una vez por todas, el Señor es súper claro en su palabra, y dice, básicamente Dios quiere que las esposas se sometan a sus esposos, los dejen ser los líderes, sean o no sean creyentes. Y esto, como les dije anteriormente, es igual, esto de la sumisión es igual para los hombres, en el aspecto, en el trabajo. El Señor nos dijo en el versículo 18 del capítulo anterior, capítulo 2, dice: criados o empleados, sométanse con todo respeto a sus amos o empleadores, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Así que aquí en esta comando de ser sumisos están las esposas y todo el mundo. Eso no se escapa a nadie, porque es verdaderamente una actitud que refleja una verdadera fe en el Señor, para morir y decir: ¿sabes qué, Señor? Lo que tú digas, ¿no? Porque la sumisión es una poderosa herramienta evangelística. Una poderosa herramienta evangelística. ¿No? Ahí lo dice en el versículo 1, dice que para que ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar la conducta íntegra, su conducta íntegra y respetuosa. Fíjate que el mensaje que está claro ahí, y lo puse aquí, mira, de forma definitiva, es: esposas, a cerrar el pico. ¿Cómo cuesta, verdad? Pero eso es básicamente lo que no podemos escapar. Aquí no hay lugar para malinterpretar. El Señor está diciendo de forma definitiva: esposas, a cerrar el pico y confiar en Dios. Así es. Solo Dios puede cambiar a tu esposo. Enfócate en que Dios te cambie a ti y deja a tu esposo en manos de Dios. ¿Ok? Porque ahí dice: mira, ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Cuál es la tendencia? A las palabras, ¿verdad? Al renegar, al expresar tu descontento, ¿sabes qué? Por fe, calladitas, y lo ganas más con comportamiento que con palabras. Oye, qué difícil. Vamos a estar claros, que yo lo digo, yo hablo acá desde este púlpito no como quien la tiene toda lista, y ya la he hecho. Yo hablo aquí como les he dicho cada vez. Yo vengo acá como un mendigo, tratando de compartir donde yo he conseguido pan con otros mendigos. ¿Ok? Aquí no hay, bueno, los que la tienen hecha y los que todavía están aprendiendo. No, aquí todos estamos aprendiendo, pero tenemos que estar claros, completamente convencidos de cuál es la voluntad de Dios. Porque a la hora de la verdad, cuando la carne termina y se calma, obedecemos la voluntad de Dios y no nuestro propio peculio. Y el Señor lo deja súper claro. Ustedes no me necesitan a mí para entender lo que el Señor está diciendo acá. Esposas, a cerrar el pico y confiar en Dios. Solo Dios puede cambiar a tu esposo. Enfócate en que Dios te cambie a ti y deja a tu esposo en manos de Dios. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice el versículo 3, dice que la belleza de ustedes, ¿no? Y ahora básicamente Pablo mira esto. Pedro toca y confronta la belleza externa con la belleza interna. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Wow. Que su belleza
el versículo 4, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, y esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Mira, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está confrontando la efímera belleza externa contra la verdadera belleza interna de un carácter piadoso, de un espíritu suave y apacible. Pero acorde a Dios, ¿dónde está la verdadera belleza? ¿No? Veamos aquí claramente. Primero que nada, acorde a Dios, ¿dónde está la verdadera belleza? Y es la belleza interna. El Proverbios 31:30, el Señor dice que engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y en 1 Samuel 16:7 estuvimos estudiando hace tiempo los martes en el grupo de oración que estamos viendo en forma corporativa a través de 1 Samuel. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, cuando él estaba ungiendo al nuevo rey de Israel, y pasó todos los hijos de Esaú y básicamente todos los hermanos de David, y agarró con el más grande, el más buen mozo que estaba ahí, y dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, le dijo el Señor a Samuel. La gente se fija en las apariencias, pero dice el Señor, pero yo me fijo en el corazón. Y si el Señor se fija en el corazón, estamos todos en problemas, porque tu corazón y el mío están oscuros y feos. ¿Okay? Ahí lo que hay es como un caldo de cosas buenas que hemos metido con la palabra y toda la basura que traemos. Básicamente, cada día hay menos basura. Se supone que ese debe ser el goal, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y Dios va haciendo su obra, pero nuestros corazones continúan marchitados y feos. Pero entonces, quiero que entendamos qué es lo que produce entonces un espíritu suave y apacible, lo que es la verdadera belleza interna de un carácter o de un espíritu suave y apacible. Porque bueno, en realidad eso es lo que debemos estar buscando. Digamos, la sumisión a quien sea, de la esposa al esposo, de los empleados a los empleadores, a todas las autoridades gubernamentales, viene realmente de un corazón que conoce la gracia de Dios y ha conseguido satisfacción y seguridad en la gracia de Dios. ¿Qué produce entonces un espíritu suave y apacible? Porque eso es lo que deberíamos estar buscando. Que verdaderamente en nuestros corazones haya cada día más un espíritu suave y apacible, que sea el que glorifica a Dios y gana a los esposos inconversos, y gana también a las personas, a la gente que trabaja con nosotros, a la gente con la cual nos interactuamos. En cierta forma ganan al Señor al ver nuestro espíritu suave y apacible. Pero eso es un espíritu suave y apacible, tú no puedes pretender. Esto no se puede inventar, esto no lo puedes tú presentar de manera falsa. No es que tú trates de tener un espíritu suave y apacible. Busca verdaderamente que Dios te dé un espíritu suave y apacible. Y la pregunta es entonces, ¿dónde se consigue? ¿Cómo hace uno para que Dios instale en nosotros un espíritu suave y apacible? Y es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la autojustificación. Es decir, autojustificación versus justificación por fe en Cristo. Autojustificación por la adherencia a la ley de Dios es ley, ¿no? Y la ley no tiene la capacidad de producir en tu corazón un espíritu suave y apacible. Más bien, la autojustificación por la adherencia a la ley de Dios, ley, produce un corazón duro y exigente. Duro y exigente. En la medida en que tú te creas mejor que los demás, en esa medida tú vas a ser duro y exigente con los que tú crees que tú eres mejor que ellos. Eso no es amor, eso es lo contrario al amor ágape del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, un amor ágape, y eso, amor, paz, paciencia, benignidad, todo esto, de un espíritu suave y apacible, es un fruto del Espíritu que viene por la justificación por fe en Jesucristo, lo que es la gracia. La gracia de Dios, el conocimiento de la gracia de Dios es lo que produce un corazón tierno y compasivo. Ley produce un corazón duro y exigente. Si yo lo hice, tú también. Mientras que tú te das cuenta que tú eres un desastre y eres un pecador que necesita gracia, entonces eso, ¿cómo me voy a atrever yo a juzgar a nadie? Más bien me hace una persona tierna y compasiva. ¿Ok?
Entendamos esto claramente. Mira, un espíritu suave y apacible tiene su raíz en un corazón que descansa seguro en la verdad de que aunque no mejore del todo, gracias a Jesucristo, Dios igual le dice, eres amado, eres amado, eres amado. Repito esto es demasiado importante. Un espíritu suave y apacible tiene su raíz en un corazón que descansa seguro en la verdad de que aunque no mejore del todo, gracias a Jesucristo, Dios igual le dice, eres amado, eres amado, eres amado. Si tú no descansas en la gracia de Dios, en la realidad de que aunque seas un desastre, en tu peor día, gracias a Jesucristo, igual Dios te dice, eres amado, eres amado, eres amado. Porque de lo contrario, escuchamos la voz de condenación y eso nos hace más bien más pecaminosos. Mira, solo la gracia de Dios, no la ley, tiene la capacidad de producir un espíritu suave y apacible. La gracia de Dios embellece. La gracia de Dios embellece. Mira, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos Efesios, en el capítulo 5, vimos ahí en Efesios 5:25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, para hacerla bella, para hacerla perfecta delante de Dios. Y Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas, sin arrugas, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Cómo? Por gracia. Cristo murió por ella. ¿Por qué? Porque mira, y la embellece. La gracia embellece, ¿no? El legalismo te pone más bien más odioso y creído. La gracia de Dios embellece. Verdaderamente produce amor, verdaderamente produce compasión. Mira, el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, es un agente embellecedor. Y eso lo vimos, como quien dice, a todo dar cuando estuvimos estudiando Efesios. Ese era el tema principal de Efesios. Eres amado, eres amado, eres amado. Descansa en la identidad que Dios te da en Cristo, en vez de estar tratando de forjar tu propia identidad, tratando de salvarte a ti mismo. Porque el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, es un agente embellecedor. Porque mira, el fuego de la condenación. Recuerda que todos lidiamos con condenación, y es el hecho de cómo lidias tú con condenación. Tratas de autojustificar la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque somos condenados, somos confrontados con la diferencia que hay entre quien tú eres y quien tú debes ser. Todos somos confrontados con la realidad de que hay una diferencia entre quien tú debes ser y quien tú verdaderamente eres. Y el fuego de la condenación que el ser confrontado con esa diferencia produce, marchita al alma humana. La marchita la hace cada día más pecaminosa. Cuando yo estoy en la carne, y cuando pienso al respecto, cuando tú estás en la carne y alguien te critica, entonces ya se me calma la carne, ¿verdad? Es lo contrario. Cuando tú estás en la carne y te critican, te pones más en la carne, como que te molesta más. Mientras que si estás en la carne y te resguardas en la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios, su amor, incondicional, compasivo, absolutorio, perdonador, indulgente, es el que apaga los fuegos de la condenación y hace que el alma florezca. Por eso que tenemos un dicho aquí que en realidad hemos aprendido que solo los que saben que aunque no mejoren del todo, igual Dios los ama, son los que verdaderamente mejoran del todo. Los que mejoran del todo son aquellos que saben que aunque no mejoren para nada, Dios igual los ama. Y tienes esa libertad para vivir en la realidad de que eres amado. Y no estás viviendo con la presión de que tienes que como es todo en el mundo, todo es condicionado, todo es dependiendo de tu performance, como dicen, de tu rendimiento. En cambio, en la economía de Dios, el rendimiento tuyo no importa para nada. Lo que importa es que Jesucristo verdaderamente sea quien es. Y como es quien dijo haber sido, estamos perdonados y amados en Él. Y gracias a Él, y única y exclusivamente por Él, podemos acercarnos a Dios y saber que el mensaje que Dios le manda a tu alma es: eres amado, eres amado, eres amado. Y ese verdadero, ese amor incondicional y compasivo, un amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, es el que verdaderamente hace que tu alma florezca.
Segunda de Pedro 3:18 dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, crezcan en un ambiente saturado con el amor incondicional y compasivo, con el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, lo que es el Evangelio. Entonces, en estas últimas palabras traté de condensar lo que aprendimos estudiando por 12 o 15 semanas en todo Efesios. Así que los exhorto que si están interesados en esto, vean los estudios de Efesios y ahonden en el asunto, pero es clave. Si queremos verdadera belleza en nuestras vidas, tenemos que procurar un ambiente de gracia a nuestro alrededor. Si queremos verdadera belleza, tanto la tuya como la de tu esposa, como la de tu esposo, tenemos que procurar un ambiente de gracia a nuestro alrededor. Versículo 5 dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres, que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Sabes qué está hablando aquí? Pedro está básicamente poniendo a Sara como ejemplo. Estaba poniendo a Sara como ejemplo y habla, de paso, no tiene nada de malo ponerse cosas en el pelo y tomar esto de manera básicamente inmediata, como está dicho. Lo que está siendo claro es que su belleza no sea las cosas que nos ponemos por fuera, el maquillaje y las vestimentas y qué sé yo, no, que la belleza sea algo interno. Busquen verdaderamente que a través de una vida de devoción a Dios, esa vida de devoción a Dios produzca en nosotros un espíritu suave y apacible. Obviamente está aquí hablando para las mujeres, pero eso es para todos. Y dice, en nuestro ejemplo, o en el ejemplo para las mujeres, en este caso es el caso de Sara. Y Sara es la esposa de Abraham. ¿No? En el versículo 6 dice que tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Wow, lo llamaba Señor, ¿no? Esto no es el Señor Dios, está hablando a su esposo, lo llamaba Señor, mi Señor. ¿Cuándo fue la última vez, esposas, que tú llamaste a tu esposo, sí, mi Señor? Pero déjame decirte que esa es la actitud que el Señor está poniendo aquí, de que es ejemplo ideal para tu libertad. Y para tú ser capaz de crear un ambiente, digamos, de gracia en tu casa. Sí, mi Señor. Buena suerte con eso. Y el punto es que veamos y entendamos, porque no voy a ir a un estudio completo de la vida de Abraham, pero sí les voy a dar ejemplo, porque aquí nos está diciendo, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su Señor. Y Abraham no era perfecto. Porque podemos decir, no, Abraham es ¿cómo se dice? El padre de la fe, ¿no? Pero Abraham no era perfecto para nada, sobre todo en estos tiempos que estaba viviendo con Sara. Dice, Abraham 2 veces, miren esto, Abraham en las Escrituras, y eso lo voy a decir dónde, 2 veces le pidió a su esposa que dijera una media verdad, que es decir, una mentira, ¿no? Y literalmente la entregó a ser parte del harén del faraón en Egipto y de Abimelech, el rey de Gerar. Y todo para salvar su pellejo. ¡Qué joyita! ¿No? Y sin embargo, aquí en las Escrituras Pedro está poniendo, el Espíritu de Dios a través de Pedro está poniendo a Sara como ejemplo, y decía que Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y esta es una joyita, porque 2 veces, en una crisis de fe, Abraham, el padre de la fe, Abraham mandó y expuso a su esposa a que fuera parte del harén, tanto del faraón en Egipto como del rey de Gerar, Abimelech. Rapidito lo pueden ver ahí en Génesis 12, 12:10, dice que en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto, y cuando estaba por entrar en Egipto le dijo a su esposa Sarai, mira lo que le dijo, yo sé que eres una mujer muy hermosa, estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, porque realmente era su hermana también. Pero era una media verdad, porque era una hermana, pero también era su esposa. Entonces, básicamente, no digas que eres mi esposa, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Chicos, este no es el ejemplo a seguir, ¿ok? Tú proteges a tu esposa. Okay. Aquí obviamente Abraham está dando evidencia de su necesidad de cambio, ¿okay? De su corazón malogrado. No solo una vez en Génesis 12, sino después otra vez en Génesis 20.
en el capítulo 20, versículo 1, dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras seguía en Gerar, Abraham decía que Sara era su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. ¿Qué tal? Bueno, el punto es el siguiente. Sara, sin embargo, es alabada por su sumisión a Abraham, aun y cuando el liderazgo de Abraham no era siempre el más acertado. Entonces yo creo que aquí, verdaderamente, yo cuando leo Primera de Pedro, como que me hace como cosas con las esposas, porque que el Señor no está dejando lugar a dudas aquí. Aquí no hay lugar para escudriñar, escurrirse con excusas. No, ciertamente, pero hasta que me esté diciendo que hagan las cosas bien, pues si empieza a decir cosas tonterías, ni hablar. No, imagínate. El ejemplo es Sara, que siguió a Abraham y lo llamaba Señor, aún inclusive cuando Abraham la estaba mandando a Egipto. Obviamente hay que utilizar discernimiento en todo esto. La palabra dice que debemos obedecer a Dios antes que al hombre, y ciertamente yo no estoy dando a entender aquí de que si digamos, alguien te manda a pecar, que tú le obedezcas. Pero ciertamente no puedes utilizar eso necesariamente como vía de escape, como loophole, como quien dice, de la ley o de lo que claramente vemos en la palabra, que es la voluntad de Dios, para escurrirnos. Tenemos que buscar a Dios con sumisión y dejando que Él verdaderamente escudriñe nuestros corazones a ver cuál es digamos la acción a seguir en todo momento. El versículo 6, tal es el caso de Sara, ¿no? Pero fíjate una cosa que quiero que veamos acá, que Sara tenía un secreto, el cual la permitía obedecer a Abraham y llamarlo su Señor. Y el secreto de Sara lo vemos en el final del versículo 6. Porque al final del versículo 6 dice, tal era el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, ¿no? Si hacen el bien y viven sin ningún temor. Ahí está el punto. Si viven sin ningún temor. Pero el temor se va con la fe. Entonces Sara tenía un corazón lleno de fe y vivía sin temor. El Señor en ambas oportunidades, cuando vemos ahí en Génesis 12 y 20, aunque Abraham hizo lo incorrecto, en las dos oportunidades el Señor protegió a Sara. En las dos oportunidades. Y Sara, por fe en el Señor, aprendió a vivir una vida sin temor. Qué envidia sana poder verdaderamente, porque yo detecto los momentos en mi corazón en el cual el miedo es el que está dirigiendo. Bueno, yo no dejo que lo dirija, pero a veces, pero si veo la tormenta en mi corazón, porque veo que es el miedo, la falta de fe en ciertas áreas que está atormentándome y queriendo mi atención. Y hemos visto anteriormente la expresión que dice que alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. Entonces, a la hora de la verdad, el gol de todo lo que estamos haciendo aquí es crecer en fe, porque la fe es la que nos permite, ser sumisos a Dios, ser sumisos a lo que Él dice en su palabra, básicamente aplacar nuestros miedos, se aplacan por fe. Alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. Por eso es que Sara tuvo la capacidad de obedecer a Abraham, y en las dos oportunidades que Abraham hizo las tonterías que hizo, vemos en esas historias como el Señor protegió a Sara de que no la tocaran. Es increíble, léanlo para que vean. La connotación es que Abraham, lo que el Señor lidió tanto con el faraón como con Abimelech, con problemas físicos para que no pudieran consumar el matrimonio, o digamos el matrimonio. Ok, entonces recibieron bastante hasta ahora las mujeres, las esposas. Vamos entonces ahora a darle a los esposos, ¿no? Por lo general estos servicios de esposos y esposas se hacen un día a las esposas y el otro día a los esposos, pero no, sentí que más bien quiero que veamos ahora entonces ahí en el versículo 7 le toca a los esposos. Por sumisión a Dios, ¿no? Ahora los esposos dicen que de igual manera ustedes esposos, ¿qué dicen?
sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Punto y aparte. Lo primero que veo aquí, no que me alarma, pero me da un poco de gracia, es que a la mujer les dieron 6 versículos y al hombre le dan 1. ¿Por qué será? Bueno, lo hemos visto, los hombres son como que más prácticos, las mujeres les encanta un poquito más bueno, a la mujer le dieron 6 versículos, al hombre 1, pero igual ese versiculito que nos da Dios a través de Pedro aquí en su palabra, habla bastante. Mira lo que dice aquí, en el versículo 7 dice, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos, primero que nada, sean comprensivos con sus esposas. ¿Y qué está hablando aquí? Sean comprensivos, básicamente lo que está diciendo es, esposos, entiendan esto, las mujeres piensan diferente. ¿Ok? Esto fue algo que a mí me costó tiempo darme cuenta de la realidad de que, y todavía estoy en el proceso de darme cuenta, pero tú no puedes, digamos, interactuar con tu esposa o con las mujeres en general como si ellas pensaran igual que tú, porque no piensan igual que tú. Las esposas, las mujeres piensan diferente, las mujeres procesan las experiencias de la vida de manera muy diferente a los hombres, y obviamente eso también aplica para las mujeres. También entiendan que los hombres procesan la vida de manera diferente. Pero aquí la exhortación es para los hombres, que sean comprensivos en su vida conyugal. Y la exhortación en forma cotidiana es que los esposos deben esforzarse para tratar de comprender a sus esposas. Ver qué es lo que la molesta, ver qué es lo que le agrada, ver qué es lo que, tú sabes, la hace gritar, la que la hace llorar, lo que la hace estar contenta. Son cosas diferentes a lo que a ti y a mí nos producen las mismas emociones, digamos. El punto es que, hey, entiende algo, cabeza dura. Tu esposa no piensa como tú. Las mujeres son diferentes y procesan las cosas de una manera diferente, son más emocionales. El hombre es más práctico quizás. Y no voy a ir en detalle al respecto, porque aquí lo que hace es una exhortación general a que seamos comprensivos con nuestras esposas. Es decir, que nos esforcemos primero a entender la realidad de que son diferentes y a ver cómo son diferentes. Entonces, esposos traten de conocer a sus esposas, bajo la premisa de entender que son diferentes y que lo que a ti te hace feliz no es necesariamente lo que le hace feliz a ella. Entonces, tenemos que tratar de ser comprensivos. Y digo tratar, porque está difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Sean comprensivos en su vida conyugal, ¿ok? Entonces, ¿qué más dice? De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Con respeto, y mire esa palabra respeto, yo quise ahondar un poco, porque la palabra respeto que utiliza Pedro ahí en el griego es la palabra time, que tiene su raíz en la palabra tino. Esto es en griego. Y la raíz de esta palabra es con valor. Como por ejemplo un dinero pagado o valores. Y lo que realmente Pedro está diciendo aquí es como que por analogía, estimar, valorar y cuidar. Entonces Pedro lo que nos está diciendo es, esposos, valoren y cuiden a sus esposas. Ese es el corazón de la exhortación de Dios a través de Pedro a los esposos acerca de sus esposas. Esposos, valoren y cuiden a sus esposas. En Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Mira, sin deseo ser muy personal, pero de las cosas que me han ayudado a mí a lidiar con los momentos tensos con mi esposa, es que ¿sabes qué? A nadie está contento y le gusta todo
de su esposa, y ninguna esposa está contenta y le gusta todo lo de su esposo. Pero ¿cómo lidias con las cosas que no te gustan? ¿Sabes qué? Yo personalmente digo, ¿sabes qué? Señor, cuando hay algo que no me gusta, siempre pienso que estaría mejor sin ella. ¿Sabes qué es la realidad? Yo me recuerdo a mí mismo. Yo sin mi esposa estaría triste y solitario en este mundo. Yo necesito a mi esposa. Y voy y se lo digo. Y ahí se cae todo. ¿Sabes qué? I need you. Yo te necesito. y todas estas tentaciones a ser duro y que tratar de correrle a las cosas que no me gustan, eso el Señor se encarga de ello. Y la realidad es que el que haya esposa, haya algo bueno. El que haya esposa, haya algo bueno. Proverbios 18, 22. Esposos, valoren y cuiden a sus esposas. Y cuiden, mira, porque ya que como mujer es más delicada. Y dice, valoren y cuiden. Date cuenta. Si tienes una esposa, imagínate, si no estuviera ella. Recuérdate cuando era la vida antes de que te enamoraras de ella y tan solo te sentías. O sea, valora a tu esposa. Sí, no es perfecta. ¿Quién lo es? Y hay cosas que no te gustan, cosas que te desagradan. Pero ¿sabes qué? Valora. Porque recuérdate cómo era tu vida de solitaria antes de que Dios te la trajera a tu vida. El que haya esposa, haya algo bueno y descansa el favor del Señor. Pero no solo valoran, sino que cuídenla. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, ya que la mujer es más delicada. Y esto habla aquí de delicada ciertamente, probablemente en forma física. Pero no solo física, sino emocionalmente delicada también. El punto es que los esposos debemos entender que las mujeres, las esposas, son emocionalmente más delicadas. Nosotros los hombres, digamos, nos caemos a golpe y nos gritamos y a los 5 minutos estamos viendo el partido. Y ya se olvidó. A las mujeres no, a las mujeres les cuesta más. Y es una tormenta y son más emocionales. Y entendamos la realidad, son más delicadas, son más frágiles en el aspecto emocional, a diferencia de cómo somos tú y yo. Y tenemos que entender eso. Y yo creo que esto es parte de vivir con entendimiento, de entender que tu esposa es más delicada que tú, no solo físicamente, porque tú podrás decir muchas veces, hay otras mujeres que son súper fuertes, pero emocionalmente, a la hora de la verdad, son más delicadas. Al final aquí dice, y ambos son herederos del grato don de la vida, o de la vida nueva, o de la vida eterna. Y entendamos esto, porque esto es importante de verlo, porque el cristianismo eleva a la mujer a un nivel de igualdad con los hombres. El cristianismo eleva, por más que todos estos versículos a veces parezcan machistas, chauvinistas, retrógrados y todo esto, entendamos esto. A la hora de la verdad, el cristianismo eleva a la mujer a un nivel de igualdad con los hombres. Gálatas 3:26 lo dice del 26 al 29, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Dice, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Y ustedes pertenecen a Cristo con la descendencia, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, lo digo porque nosotros podemos ser tentados a pensar que los versículos que estudiamos hoy presentan ideas retrógradas y machistas que denigran y esclavizan a la mujer. ¿Y sabes cómo es la cosa? Es completamente lo contrario. Sí, el cristianismo más bien ofrece completamente lo contrario, que es libertad. Ofrece verdadera libertad para todos, tanto mujeres y hombres, por igual. Date cuenta de esto. Hoy día podemos ver que los lugares en el mundo donde el cristianismo ha tenido influencia son los lugares en el mundo donde la mujer es mejor tratada en la sociedad. Tú podrás decir, no, estas ideas, imagínate, si la gente sigue esto, vamos a regresar a la edad de piedra. Sabes que Dios sabe más que tú. Y a la final, en los lugares en el mundo donde el cristianismo ha tenido auge, es el lugar del mundo donde la mujer se respeta más y tiene más oportunidad y es mejor tratada en la sociedad. Anda a las sociedades hoy en día donde el cristianismo ha sido más bien leve y no ha tenido gran auge. Más bien, el otro día leí, ayer, que en Pakistán están haciendo una ley para que los hombres puedan golpear levemente a sus esposas.
Pero bueno, sin ir a detalles, el punto es que en el mundo donde el cristianismo ha tenido auge, en esos son los lugares donde las mujeres son mejor tratadas en la sociedad. Entonces, el cristianismo en sí, a la hora de la verdad, trae más bien libertad. No son ideas que van a traer esclavitud, no es al revés. Dios sabe mejor y Él te quiere dar libertad y Él te está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos y esposos, aprendan a vivir con su vida conyugal con sus esposas, siendo comprensivos con ellas, tratándolas, valorándolas y cuidándolas porque son más delicadas y ambos son herederos del galardón de la vida. Y aquí está hablando no tanto de la vida física necesariamente, yo asumo que esto es más de la vida eterna, de la vida espiritual que tenemos en Cristo, de la herencia que Cristo nos ha dado de poder conocer a Dios y conseguir satisfacción en Él. Al final de hoy dice, a los hombres, a los esposos dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, ambos son herederos del grato don de la vida, y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y esto en oraciones no es de que si estoy pidiendo un Mercedes, si no trato bien a mi esposa, Dios no me da el Mercedes. Pero si la trato bien, sí me da, no, de tu vida espiritual, de tu vida de devoción a Dios. ¿Por qué? Mira, porque entiende esto de una vez por todas. La calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones interpersonales. La calidad de tu vida no tiene nada que ver realmente con cuántas posesiones tienes. Mucha gente tiene posesiones y gigantescas, pero se lleva mal con todo el mundo y su vida es un desastre. Y hay mucha gente que no tiene nada, pero se lleva bien con su familia, se lleva bien con la gente alrededor y vive una vida que es digna y envidiable. La calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones interpersonales. Y yo pusiera ahí a tu capacidad de perdonar. Si tu relación con tu esposa no es armoniosa, no vas a poder disfrutar la paz de Dios en esta vida. Por eso que en Hebreos 12:14, el Señor dice, a través del autor de Hebreos, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5:8, el Señor dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿No? Si tú no tienes una vida armoniosa con tu esposa, le puedes decir, chao, goodbye, adiós, a tu paz, de disfrutar la presencia de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, en el versículo 9 de Mateo 5, dice el Señor, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay que buscar la paz con todos. Y ciertamente aquí dice Pedro al final, y así nada estorbará las oraciones de ustedes, su vida espiritual, su vida de devoción a Dios, la que verdaderamente es la que salva, la que produce y provee la satisfacción, las necesidades, provisión para las necesidades, tanto de físicas como emocionales de tu persona, van a ser estorbadas si no tienes una relación armoniosa con tu esposa. Y Dios nos dice aquí que tratamos de ser comprensivos con ella, entendiendo que la mujer es más delicada y que la valoremos y la cuidemos, entendiendo que son más delicadas y que somos unos iguales delante de Cristo, y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Como resumen podemos leer básicamente todo lo que hemos leído hoy para despedirnos. Y dice, el plan de Dios de sumisión en la casa. Primera de Pedro 3:1. Y lo leímos todo, ¿no? Dice, asimismo, Primera de Pedro 3:1. Entonces, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres, las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos,
sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.